Mi decisión hoy es este programa que su servidor le trae, Raúl Valdemar Benítez, en esta ocasión. Y el tema de la reflexión es juicio y gracia. Cuando nosotros nos referimos al juicio divino, hemos de recordar de que lo que se investiga o lo que se trata en el juicio es sobre todo si dependemos de la gracia de Cristo o no. El pecador de por sí ya está condenado a muerte, tal como lo dice la Escritura, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que la condena de muerte pende sobre cada pecador. No hay nada novedoso en investigar a un pecador para ver si en el juicio divino resulta pecador o no, porque de suyo se establece que es pecador. El asunto consiste en establecer si la persona se ha arrepentido y goza del amparo de la gracia divina. Podríamos identificar 4 elementos fundamentales en el juicio. En primer lugar está la declaración de que un individuo ha actuado en contra de la ley. La segunda, o el segundo elemento, es la identificación de hechos reales o concretos que en verdad van en contra de la ley. El tercer aspecto del juicio es la argumentación en favor de cada una de las partes. En este caso, el pecador argumentaría de que merece el reino de los cielos, merece la vida, no merece la condenación. Y la última es la resolución que se hace sobre el caso, si en verdad va a ser absuelto o va a ser condenado. Tenemos, por ejemplo, al pecador. El ser humano ha pecado. Decimos el ser humano es pecador. Esa declaratoria de por sí hay que identificarla en sus hechos reales. Sabemos nosotros que la paga del pecado es la muerte. Entonces, si alguien ha declarado al ser humano pecador, debería determinarse que el ser humano moriría porque es un pecador. Y al observar al ser humano que va envejeciendo o está en ese proceso degenerativo, entonces concluimos que en verdad es un pecador porque se va a morir. Así que ya establecimos un hecho real. Luego viene la argumentación. ¿En verdad merece morir o no merece morir? Algunas veces la confusión viene cuando consideramos la palabra pecado. Creemos que pecado sencillamente consiste en conductas correctas, adecuadas o inapropiadas. Conductas incorrectas, inadecuadas o inapropiadas, no aceptables en la sociedad. En otras palabras, consideramos pecado como algo que va en contra de normas establecidas por el ser humano. Pero en la Biblia la palabra pecado en términos absolutos se refiere más que todo a la separación que la criatura tiene de Dios. Se ha separado del Creador. Ya no está donde el Creador la dejó. Desconfió del Creador y no está conectada con el Creador. Ese estado del ser humano es un estado declarado pecaminoso. Así que las conductas inadecuadas, inapropiadas, incorrectas, inaceptables son efectos de esta naturaleza considerada pecaminosa. Por lo tanto, cuando nosotros nos referimos al juicio para argumentar si se merece la vida o no, tendríamos que ir más allá de la consideración de las conductas correctas. Más allá. No que las conductas correctas no sean buenas e importantes. Dije más allá. El mismo Jesús dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo es una declaración poderosa. En otras palabras, debe ser una persona correcta. Pero no olvidemos, Jesús no está esperando que la persona sea correcta primero para venir a Él, sino que venga a Él y esté con Él. En verdad, para que la persona sea absuelta en el juicio divino, deberá estar apegada a la gracia de Dios. Sin eso es imposible. Porque no se trata de que si uno está siendo mejor que otros en la sociedad, se trata si uno
ha reconectado con Dios, sí o no, por esta gracia. Y por uno solo no puede, porque no tenemos méritos. En la Biblia hay varias ilustraciones para el juicio, e inclusive varias que usan la asociación de la vestimenta con la absolución del juicio o la condenación del juicio. Quiero usar dos. Una que se encuentra en el capítulo 3 del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento. Ahí aparece el sumo sacerdote presentándose delante de Dios y cerca de él está también Satanás acusándole. El sumo sacerdote, que se esperaba era lo mejor del pueblo, dice la Escritura que es considerado que está vestido con vestiduras viles. Es decir, ese hombre no está, aún por sus propios méritos, capacitado para ser absuelto. No puede. Y Dios ordena entonces que le quiten las vestiduras viles y lo vistan diferente. Y luego declara: mira que he quitado de ti tu pecado. En otras palabras, el acto de quitar las vestiduras viles era el acto de perdonarlo y equiparlo para enfrentar el juicio. Está Satanás acusándole, reclamándolo, pero Dios viene y lo perdona. En otras palabras, el mejor del pueblo de Israel, de acuerdo a la Biblia, no tenía por sus propios méritos el derecho a salir absuelto en el juicio, sino que quien le absuelve es Dios. No hay otra forma. En el Nuevo Testamento encontramos la parábola en San Mateo capítulo 22, la parábola de las bodas, en la que Jesús comenta que un rey quiere hacer bodas para sus hijos y convida a ciertas personas. Pero cuando se les va a avisar a estos convidados que llegó el momento de las bodas, a ellos argumentan de que no tienen tiempo. Uno que tiene que atender sus negocios, otro que tiene que irse de viaje. Entonces el rey ordena de que se invite a todos los que oyeran la invitación. Y después, cuando las bodas están ya listas, el rey viene para inspeccionar la situación de los convidados y encuentra que hay uno que no tiene vestido de boda. El rey entonces le dice: ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Cuando nosotros vamos a una boda, nos preparamos para ir mejor vestidos a fin de respetar a los que se están casando, a fin de mostrar nuestra consideración. Esa persona no llegó vestida de boda y el rey ordena que lo saquen inmediatamente. El vestido de boda ilustra la justicia de Cristo Jesús. Nosotros no podemos en ninguna manera adquirir esa justicia por nosotros mismos. Él nos la regala, Jesucristo. No importa cómo sea la persona de pecadora, pero si se arrepiente y viene a Jesucristo, la Biblia dice que Jesucristo lo perdona y entonces lo presenta delante de las huestes celestiales para que integre la familia del resto del universo que no se ha separado del Creador. Este es el juicio divino. En el juicio divino, en verdad, lo que se busca es si el pecador arrepentido ha venido a Cristo y se ha acogido a su gracia. Recordemos, nadie puede por sus propios méritos ser absuelto en el juicio divino. ¿Por qué? Porque una vez que el pecador o la criatura se ha separado de Dios, no puede por sí misma reclamar el sitio que Dios le dio cuando lo crió. El único que puede hacerlo es Dios, porque Él es el único ser independiente y creador. Este era el argumento del demonio o de Satanás, que podría una criatura como él crear y reclamar lugares por sí mismo, esferas por sí mismo, posiciones por sí mismo. Pero no es así. Dios, en su sabiduría, colocó al hombre en una esfera especial. Y cuando la criatura inteligente desconfió de Dios, se separó de Dios
y ahora la única manera de volver a ese lugar es mediante la obra del mismo Creador. Es así como la gracia de Cristo opera para que volvamos a una relación con Dios. Y en el juicio se busca no necesariamente cuán ético, moral o religioso un individuo es. Claro, eso es muy importante, pero se busca si la persona está amparada en Cristo o no. Note usted, Jesús pidió que sus seguidores hiciesen y fueran más de lo que el mundo espera de la normalidad de la gente. Él dijo claramente que si nosotros hacemos todo lo que debemos de hacer de acuerdo al medio en que vivimos o de lo que se espera de nosotros allí, digamos que somos siervos inútiles porque hicimos lo que debíamos haber hecho. En San Lucas capítulo 17, verso 10, Jesús claramente está dando a entender que Él espera de sus seguidores que vayamos más allá de lo común de las personas. Es más, si el común de la persona debería amar a sus amigos, Jesús espera que sus hijos o sus seguidores amen inclusive a los enemigos. Así que no es que la gracia rebaja o reduce la norma morales o las normas éticas. No, de ninguna manera. La gracia no las rebaja o las reduce. Pero recordemos que la gracia tampoco es equivalente a una norma ética o a una norma moral. La gracia es algo mucho más profundo que esto. Si una persona es moral y éticamente excelente, mejor que todos, pero no tiene la gracia de Cristo, será condenada en el juicio divino. Pero si una persona que no ha sido tan moral ni ética se arrepiente de sus pecados y viene a Jesucristo y es acogido en la gracia divina y depende de Jesús, se niega a sí mismo, sigue a Cristo Jesús, esta persona será absuelto en el juicio divino. Debemos tener una perspectiva correcta acerca de lo que es el juicio. No podemos nosotros usar el juicio común que miramos en las cortes de nuestros condados, países o juzgados para entender cómo es la corte divina. Es muy diferente. En las cortes normales en las que nosotros hemos asistido o hemos visto, lo que observamos es que se busca los actos de la persona. Si la persona realmente hizo actos en contra de la ley o no. Aquí es diferente, ya se sabe que nosotros actuamos en contra de la ley divina y que somos pecadores. Lo que se busca es si estamos acogidos de la gracia de Dios o no. Para ser absueltos del juicio divino, necesariamente tenemos que aceptar a Jesús, depender de Él continuamente, seguirlo a Él, cumplir su misión. No hay otra forma. De esa manera, nosotros, así como aquel sacerdote en la ilustración del profeta Zacarías, seremos quitados de estas vestiduras viles, se nos quitará y se nos dará la justicia de Cristo. Seremos invitados también a las bodas del Cordero, o sea, a Jesucristo. Y podremos ser encontrados aptos para estar en el reino de los cielos con nuestro Salvador. Pero si nosotros rechazamos esa gracia, confiando en nuestros propios méritos, y nos dejamos ir así, y queremos presentarnos delante de Dios con nuestros propios méritos, estamos equivocados. Nos pasará lo mismo que Lucifer o Satanás. Dios nos ayude y que podamos gozarnos en la gracia de Cristo Jesús. Muy pronto vendremos con otra reflexión. Hasta luego. Recuerda el programa Mi Decisión Hoy.